Pero no quiere decir que esto no va a seguir, esto seguirá por otros medios. Y yo les voy a avisar. Vamos a terminar con esto y porque hay mucha interrupción en lo técnico, eso. Parece que el Facebook Live parece que no sirve, no es tan bueno nada el Facebook Live. Eh, Mucha interrupción y yo para mí veo interrupciones que están saboteando por allá afuera uno. Acuérdense que estamos en un panóptico, estamos vigilados por todos lados, no podemos perder esa perspectiva, pero uno tiene que seguir porque uno tiene libertad. No están hablando de democracia, pues estamos en la democracia, en la libertad de expresión. Yo aquí no estoy matando a nadie, lo que estoy dando aquí es un conocimiento y compartiendo unas experiencias con la gente. Hay otra gente que están haciendo otras cosas peores por ahí y a eso no los vigilan y no los castigan. Oye, es tremendo. Seguimos por acá. La cuestión de Brett, ¿verdad? En ese sentido, ya habíamos hablado, ahora entramos en Boal. Boal, lo importante de Boal ahí es que hay que entonces trabajar en creaciones ahí colectivas. Estas cosas que le estoy diciendo se pueden hacer con uno solo, pero se pueden hacer con varios y a veces funcionan mejor. Para mí, de solo performance, mejor la primera que mencioné, ¿no? Lo del teatro de la crueldad. Puede funcionar mejor solo. Lo brechtiano también puede funcionar solo, pero colectivo mejor, ¿no? Porque ya se crea una historia de varios, aunque con un monólogo se crea una historia y también hay distanciamiento del monólogo porque yo lo he hecho en varios trabajos que he hecho de monólogos. También ha sido así. Por ejemplo, la regla, hay mucho, en la regla hay distanciamiento brechtiano en cantidad, hay canción, hay poesía, en San Hediondo Salquedaña también, en Perfume para Entes también lo hay en la Boribori, siempre las tendencias eclépticas, como yo digo. Ahora, la creación colectiva de Boal hay entonces de problemas cotidianos, eh, por ejemplo, puede ser la pandemia, ¿verdad? Ahora mismo, el problema de la pandemia, y creamos ese problema, un grupo colectivo y eso. Entonces, ¿qué se recomienda? ¿Qué se recomienda al grupo? Traer noticias, ¿verdad? Se le dice al grupo, traigan noticias del periódico. Entonces se crean grupos, ¿verdad? En la reunión se crean grupos en pareja y ellos van a crear una historia o diferentes historias de esa noticia que trajeron, ¿verdad? Se puede hacer de la forma siguiente. Se llega, ¿verdad? Se mandan a buscar noticias, se llega con las noticias y vamos a suponer que tenemos 6 personas en el grupo y se traen 6 noticias, ¿no? Entonces, yo como maestro le digo, pongan las noticias que trajeron en en el centro, ¿verdad? Si las recortan de periódicos, las traen, ¿verdad? O impresos, porque ahora todo está electrónico, ¿no? ¿Verdad? Digital. O también, póngame los iPhone todo el mundo en el centro con la noticia. Decimos así, para hacerlo más a lo que vivimos hoy en día, ¿no? Más tecnológico. Ok, ahora vamos a intercambiar. Coge tú el iPhone tuyo, el otro se coge el iPhone del otro y el otro. Entonces, ya tenemos, cada uno de los 6 tiene 6 diferentes noticias, ¿no? De esas noticias, vamos a formar parejas. Tú y tú van a trabajar esta, tú y tú van a trabajar esta, tú y tú van a trabajar. Créense una historia sola de esas 2 noticias, que tenga un principio, un medio y un fin. Entonces, ya ahí se está trabajando en creaciones colectivas. Los grupos van a presentar cada uno de lo que ha hecho. Entonces, los receptores, el resto de la clase, entonces le da recomendaciones, ¿no? Entonces, cada uno de las personas va anotando recomendaciones, ¿verdad? De que se puede mejorar o que se le puede quitar o que se le puede añadir, ¿no?
Entonces viene otra fase y otro proceso de nuevas presentaciones. Y ahí tenemos. Entonces, en esa creación colectiva se piden noticias, se traen las noticias, se reparten, se intercambian las noticias, el grupo, se reparten para hacerlos en parejas, porque son 6, pueden ser más. Uno estructura de acuerdo a las personas que tiene como miembro. Se presenta en una primera fase, se dan sugerencias a esas primeras fases de presentación, se hace una segunda fase de presentación, ¿verdad? Y ya en la segunda fase de presentación se pueden atraer a otro tipo de público. Ya van a atraer, ya no al grupo, sino se van a invitar a gente a la presentación. Entonces, como son problemas relacionados con la pandemia, entonces ahí se crea un foro de preguntas y respuestas, de lo que llamamos acá en Estados Unidos el QA sections. En QA sections, las secciones de pregunta-respuesta, se va a traer y se va a hablar sobre eso, porque el objetivo de eso es reflexionar sobre problemas que tenemos en la vida diaria. Partiendo de procesos creativos. Y eso sería una tercera metodología que se puede trabajar en términos de actuación también. No he hablado, por ejemplo, en BRED y en la creación colectiva del Teatro del Oprimido de Boal, de cómo van a ser las estéticas. Se deben crear personajes basados en esa noticia que sean bastante reales a la noticia que se presenta, ¿verdad? En el caso de la creación colectiva del Teatro del Oprimido boaliano, y en la cuestión también de la problemática que se presenta o de la historia que se hace del teatro brechtiano. Deben hacerlo realista en el sentido de que, realista en el sentido de que representen verazmente a los personajes y a las problemáticas que se presentan, ¿verdad? Que se están difundiendo con estas representaciones. Ahora, podríamos también hacer una cuarta, ¿verdad? Y en ese sentido podemos hacer una cuarta. Acuérdense que se pueden hacer muchas cosas. Y en esa cuarta yo podríamos mirarlo en el sentido del eclecticismo, ¿no? De crear personajes híbridos partiendo de noticias o problemas de la cotidianidad, ¿verdad? Y metiendo otro tipo de elementos. Por ejemplo, ya tenemos el personaje híbrido, ya tenemos, por ejemplo, vamos a tomar el tema de la pandemia. Vamos a crear una historia. Una historia, por ejemplo, la pandemia. Son 3 personajes en un apartamento o en una casa. La abuela, la mamá y el hijo. Y de momento la abuela se enferma del virus, ¿verdad? Se contagia del virus. Y ahí toda la problemática, ¿verdad? El hospital, la ambulancia, todo el tipo de cuestiones que pasa. Se pueden presentar unos subtemas. El chico trabajaba en un restaurante y lo despidieron, se quedó sin trabajo. La mamá, las penas de la cuestión familiar por la situación de su madre, que se la tienen que llevar al hospital.
creamos una historia bastante llamativa, bastante impactante para traer la problemática, ¿no? Y ahí entonces llegan al hospital a cuestiones de esto, de quizás no saben el idioma, el inglés, ¿verdad? Y la problemática lingüística también. Y el racismo del hospital, todo ese tipo de cosas se las van intercalando en la historia. Entonces se va creando una estructura, ¿verdad? Se puede crear una estructura con narrativa, ¿verdad? Y ahí introduce una narrativa. Los tres personajes mismos ahí son los narradores. Hoy 16 de marzo del 2020, aquí en Manhattan, Nueva York, la señora tal era mi madre. Empezó a tener fiebre en la noche. La madre habla. Me siento mal, me siento mal, me siento mal. Ay, yo creo que tienes que llamar a una ambulancia. Me siento mal. Llame a Juanita, llámame a la ambulancia. Entonces se va creando esa historia en narrativa primero y entonces después empieza el proceso, la historia, principio. Acaba ese proceso del principio, de la historia que se comienza, narración. Mi madre se la llevó a la ambulancia. La abuela se fue. No la podía creer. Acabo de recibir un email de el Mariel de el restaurante que me acaban de despedir y me quedé sin trabajo. Entonces, ahí lo dejas ahí, narración. Y entra tercer día. Estamos aquí en el hospital, no podemos ver a mi madre. Entonces, mi madre la entubaron. Le pusieron un ventilador. Pam, pam. Eso es lo que estamos viviendo. Hay una necropolítica en esta ciudad. El racismo impera contra nosotros. Nos quieren matar. Mi abuela acaba de morir. ¿Qué pensaría usted sobre esto? Y ahí se lo deja, ¿verdad? Termina con narración la historia. Ahora, buenas noches, señores y señoras. Pasamos aún con los actores aquí. Vamos a tener un encuentro reflexivo entre actores y espectadores, preguntas y análisis sobre las situaciones que presentamos. Y así tenemos verdaderamente un trabajo performático, quizás mezclado, ¿no? Se pueden hacer muchas más cosas, ¿verdad? En la terminal. Por ejemplo, en la cuestión de la creación de personajes, hacerlos más híbridos, ¿verdad? Siempre que llamen la atención al espectador.